La tortuga. Chuang Tzu pescaba con su caña de bambú en el río Pu. El príncipe de Chu le envió 2 vicecancilleres con un importante documento. Por la presente os nombro primer ministro. Chuang Tzu siguió sosteniendo su caña de bambú. Sin apartar la mirada del río Pu, dijo: he oído decir que hay una tortuga sagrada que fue ofrecida y canonizada hace 3000 años, que es venerada por el príncipe y se halla envuelta en paños de seda, guardada en un precioso sanitario en un altar en el templo. ¿Qué creéis? Es mejor morir dejando un caparazón como objeto de veneración envuelto en una nube de incienso durante 3000 años, o vivir como una simple tortuga arrastrando la cola por el fango. Para la tortuga, dijo el vicecanciller, hubiera sido mejor vivir arrastrando la cola por el fango, y volved a casa, pues. Dijo Chuang Tzu. Dejad que arrastre la cola por el fango. Todo niño nace cuerdo, pero todo hombre se torna demente. Toda la humanidad está neurótica. La neurosis no es un problema de unas pocas personas, es el ser humano como tal el que es neurótico. Y esta neurosis está creada a través de un mecanismo tan sutil que ni siquiera se es consciente de él. Se ha convertido en algo inconsciente. En algo que os influye, que influye vuestro comportamiento, relaciones y toda vuestra vida. Pero ha profundizado tanto en vosotros que os resulta imposible descubrir de dónde proviene vuestra miseria, vuestros conflictos, ansiedades y neurosis. Hay que comprender unas pocas cosas, después todo irá tomando forma. Lo primero es que, si os condenáis a vosotros mismos, estáis creando una división y esta división será vuestra miseria y vuestro infierno. Si os condenáis a vosotros mismos, estáis condenando a la naturaleza, y no existe la victoria contra la naturaleza, es imposible. Sois una parte minúscula del océano de la naturaleza, no podéis luchar contra él. Y las supremas religiones os enseñan precisamente a hacerlo. Condenan la naturaleza y aclaman la cultura. Condenan la naturaleza y dicen, eso es comportarse como animales, no seáis como los animales. Todos los padres no hacen más que decir, no seáis como animales. ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué tienen de malo? Los animales son una maravilla. Pero en vuestra mente los animales son algo que debe ser condenado, algo malo, algo maligno, algo que no es digno de vosotros. Vosotros sois superiores, no sois animales, habéis nacido de los ángeles. Y los animales solo sirven para ser utilizados y explotados. No, vosotros no tenéis nada que ver con ellos. Por eso cuando Darwin declaró por primera vez que el hombre compartía el mismo patrimonio que los animales y que pertenecía al reino animal, toda la humanidad se puso en contra suya. Desde todos los púlpitos eclesiales, desde todos los templos y mezquitas lo condenaron por hereje. Dijeron que enseñaba algo completamente equivocado, y que si se le creía, toda la cultura acabaría perdida. ¿Pero tenía razón? El hombre es tan natural como el resto de los animales, plantas y aves. Y los árboles, aves y animales no son neuróticos, nunca enloquecen, a menos que se les encierre en un zoológico. En un zoológico, los animales se vuelven neuróticos. Para ellos es peligroso estar en contacto con el hombre. El hombre es infeccioso. A veces algunos perros enloquecen, pero nunca si son salvajes, siempre ocurre entre los que han sido domesticados. Los animales domésticos se vuelven locos, vivir con el hombre es vivir con algo anormal. Los animales no se suicidan cuando viven en libertad, ni se vuelven locos, ni se convierten en asesinos. Pero junto al hombre, incluso los animales pierden su naturalidad, empiezan a hacer cosas que nunca hacían en libertad, se convierten en homosexuales, neuróticos, asesinan, y a veces incluso intentan suicidarse. ¿Qué ocurre cuando lleváis un perro a casa? Inmediatamente empezáis a dar lecciones, como si careciese de algo. Pero sí es perfecto. Todo perro nace perfecto. La naturaleza le ha otorgado todo lo que necesita, ya vienen equipados, no hay que enseñarles nada. ¿Y qué es lo que hacéis?
tratáis de hacer de él parte de la sociedad humana. Y entonces es cuando empiezan los problemas. Ahora el perro aprenderá incluso a censurarse a sí mismo. Si hace algo mal, se sentirá culpable, la censura ha entrado en él. He oído, en una ocasión, un vagabundo, un mendigo, paró a un hombre rico y le pidió una moneda, para tomarse un café. El rico le dijo, da la impresión de que estás sano, ¿por qué desperdicias así tu vida? ¿Por qué no te pones a trabajar, y así podrás echarte una mano tú mismo? ¿Qué? ¿Ayudar a un vagabundo como yo? Dijo el mendigo, con una mirada condenatoria. Nunca os aceptáis a vosotros mismos. Desde el principio os han enseñado que la naturaleza no es suficiente, que tenéis que ser más que la naturaleza. Y lo habéis intentado, pero habéis fracasado, es imposible, nunca se puede ser más que la naturaleza. Y si lo intentáis, acabaréis siendo menos que esa misma naturaleza, nunca se puede ser más que la naturaleza porque la naturaleza es perfecta, no necesita nada más, no necesita ningún pulido, ni realizar esfuerzos para mejorar, pues es imposible mejorarla. Pero si se insiste en el intento entonces se acaba uno descolgando de la perfección de la naturaleza y convirtiéndose en un animal neurótico. Se ha convertido en un animal neurótico. Y el problema es que nadie os enseña a aceptaros a vosotros mismos ni a vuestra naturaleza. Reverenciadla, dad las gracias al divino por ella, sentiros agradecidos. Todo lo que os ha sido dado tiene un sentido, un significado, no podéis separarlo y cambiarlo. Si lo intentáis, os meteréis en problemas. Y si tenéis problemas, entonces toda la tierra tiene problemas. ¿Por qué se condena un hombre a sí mismo? ¿Por qué no puede aceptar la naturaleza? Porque el ego ha sido creado a través de la censura, de la condenación. No hay otra manera de crear el ego. Para crear el ego hay que luchar. Para crear el ego hay que condenar algo, ponerle la etiqueta de que es malo, y aplaudir algo que sea bueno. Para crear el ego, primero hay que tener un Dios y un diablo, y entonces se podrá luchar contra el diablo y tratar de llegar hasta el Dios. El ego necesita un conflicto, y si no estáis en lucha interior, entonces no puede haber ego alguno. Solo tenéis que pensar, en no luchar en vuestro interior, en aceptaros totalmente, es ser felices tal como sois, en estar profundamente contentos, profundamente satisfechos, sin ni siquiera un ápice de queja, agradecidos. ¿Cómo podría existir un ego en esa situación? ¿Cómo podríais decir yo soy? Cuanto más lucháis, más yo se crea. Por eso, cuando vais a visitar a vuestros supuestos santos halláis gente más neurótica que en ningún otro sitio. Eso es algo en lo que vale la pena fijarse, donde hay muchos santos hay muchos más neuróticos. En Oriente hay menos locura, es algo más característico de Occidente. Pero si solo tenéis que echar cuentas, en Oriente hay muchos locos a los que se venera como a santos, así que no están en manicomios. En Occidente, la misma gente que debería estar en manicomios está tumbada en los divanes de los psiquiatras, no se les considera locos, pero lo son, porque el ego es locura. Observad a vuestros santos, decorados, pero siguen siendo muy refinados, pulidos, cultivados, decorados, pero siguen siendo egos. Si lucháis con alguien más, podéis tener un ego muy sutil, porque con el otro siempre existe la posibilidad de salir derrotado. El otro está ahí aunque hayáis ganado, siempre existe la posibilidad de que un día reúna suficiente fuerza como para acabar derrotándoos, la victoria no puede ser absoluta y nunca podéis estar seguros, el enemigo sigue allí. Y no solo se trata de uno, hay millones de ellos, porque todos aquellos con los que competís se convierten en enemigos. Os pasaréis la vida temblando y titubeando, porque el ego no puede pisar terreno firme, su morada es de arena, pero si peleáis con vosotros mismos, entonces estáis pisando tierra firme, podéis estar seguros, podéis convertiros en unos egoístas más sutiles. Para tener el yo hay que matar a la naturaleza, porque en la naturaleza no existe ego alguno. Los árboles están ahí,
pero desconocer el yo. Los animales están ahí, pero desconocen el ego, viven inconscientes. Viven sin luchar ni pelear, cuando tienen hambre buscan comida, cuando están satisfechos se ponen a dormir. Hacen el amor, comen, duermen, solo existen, no van por ahí diciendo, somos. Son como olas en un vasto océano de vida, van y vienen sin dejar huellas. No tienen historia, ni autobiografía, van y vienen como si nunca hubieran estado ahí. Han existido leones y elefantes, pero no tienen ninguna historia, ni biografía alguna. Un león aparece como una ola enorme y luego desaparece, sin dejar huellas. El ego deja rastro, huellas. Si el ego no quiere morir, entonces se escriben autobiografías, se crea la historia. Y entonces aparece la locura, la neurosis. Para crear el ego, el hombre ha creado un conflicto. Y este conflicto tiene dos aspectos. Uno de ellos es la naturaleza exterior, ese es el origen de la ciencia. La ciencia es una lucha contra la naturaleza exterior, la naturaleza como algo externo. Por eso incluso una persona como Bertrand Russell habla en términos de conquistar la naturaleza. ¿Cómo se puede conquistar la naturaleza? ¿Cómo se puede conquistar el océano? Es una tontería. Una parte no puede conquistar el todo, y si lo intenta, esa parte se vuelve loca. El todo no perderá nada, pero la parte lo perderá todo, porque existe en el todo, no contra él. La ciencia se ha convertido en algo destructivo a causa de esta actitud de conquista. Y existen otros aspectos conflictivos, ese aspecto que llamáis religión. Un aspecto es la lucha contra la naturaleza exterior, nace la ciencia, que es destructiva. El objetivo último no puede ser otra cosa más que Hiroshima, y será alcanzado, y toda la tierra se convertirá en un Hiroshima. La lucha conduce a la muerte, el conflicto lleva finalmente a la muerte definitiva, la ciencia nos está llevando en esa dirección. Pero también existe otro conflicto, el conflicto interno, luchar contra uno mismo. Eso es lo que denomináis religión, conquistarse a uno mismo. También es una lucha, y también es destructiva. La ciencia destruye la naturaleza desde el exterior, y la supuesta religión destruye la naturaleza desde el interior. Chuang Tzu está contra ambos tipos de conflictos. La pseudociencia y la pseudoreligión no son enemigas, están asociadas, y su afinidad es profunda. Para comprender a Chuang Tzu y a Lao Tse, para comprender el Tao, debéis entender que no creen en ningún tipo de lucha. Lo que dicen es, no luchéis, vivid, sed abandonando, de manera que la naturaleza pueda penetraros y vosotros penetrarla a ella. Ellos dicen, sed corrientes, no tratéis de ser extraordinarios. No tratéis de ser alguien, solo sed unos don nadie. Disfrutaréis más porque dispondréis de más energía, estaréis llenos de energía. Hay una energía tremenda, pero se disipa en luchas, os dividís y lucháis en ambos frentes, y la energía se disipa. Esa misma energía se convierte en estática si se la permite instalarse en una armonía interior, no en la lucha. Aceptar lo que sea, es la base del Tao. El Tao no crea ningún debería. Chuang Tzu dice, no le digas a nadie que debería hacer so o lo otro, o que debería ser de esta o de aquella forma. Chuang Tzu dice que esas cosas son peligrosas, que son venenosas. Solo hay una cosa que deba seguirse, y esa es tu naturaleza, confía en ella, allí donde te lleve. Pero tenemos miedo de seguir a la naturaleza, no porque sea mala, sino a causa de los maestros moralizantes, a causa de los envenenadores de la fuente de la vida. Os han enseñado tantas cosas, tantos deberías, que no podéis mirar directamente a lo que es. Siempre buscáis lo que debería. Aunque miréis a una rosa, inmediatamente empezáis a pensar en cómo debería ser la rosa, un poco más roja, un poco más grande, podrías pintarla de color más rojo, pero no podéis aceptarla tal cual es. Pequeña o grande o no tan roja, es lo que es.
¿Por qué no disfrutar de ella en este momento? Pero para poder disfrutar de ella primero tenéis que hacerla más roja, más grande. No sabéis que estáis posponiendo, y por lo tanto posponer se convierte en un hábito. Cuando se ha hecho más grande, la misma mente dirá, podría ser aún más grande. Y la misma mente será la que irá posponiendo hasta que la muerte llame a vuestra puerta. Y eso os sorprenderá, he desperdiciado toda mi vida pendiente de los debería, cuando ahí estaba Él es. Y Él es hermoso. Él es la única religión para Chuang-Tzu. El conflicto entre Él es y debería es fundamental. Si podéis desprenderos de vuestro debería, no seríais tan respetables como sois ahora mismo. La gente os respeta a causa de vuestro debería. Dicen, este hombre es estupendo, nunca se enfada, siempre sonríe, pero no saben que esas sonrisas son falsas, porque un hombre que nunca se enfada no puede reírse de verdad. Ese es el problema, si no es auténtico en su enfado, tampoco puede serlo su sonrisa. Los niños son auténticos, cuando están enfadados lo están de verdad, miradlos, su enfado es hermoso. Se convierten en animales salvajes, saltan y gritan, con el rostro totalmente enrojecido. Son como leones, y en ese momento destruirían todo el mundo. Su enfado, su cólera, es auténtica, y todo lo que es auténtico es hermoso. Observad un niño enfadado. Observadlo y veréis un hermoso florecer, un florecer de fuerza, poder, energía en movimiento. Y al instante siguiente, el niño es feliz, todo sonrisas. Esa sonrisa también es auténtica y hermosa, todo lo natural es hermoso. Pero les decís, no te enfades, suprime tu cólera. Eso no está bien, los niños no tienen que enfadarse. Pero ¿quién es el que supone todo eso? ¿Existe la posibilidad real de ir más allá de la naturaleza? ¿Quiénes sois vosotros? A lo sumo, solo podéis conseguir una cosa, que es forzarlo a hacerlo. Un niño está indefenso, si lo forzáis, no tiene más remedio que hacer caso. Es débil, depende de vosotros, porque podéis retirarle vuestro amor. Necesita vuestro amor, así que no tiene más remedio que hacer caso. Y cuando sienta cólera no podrá expresarla, y la cólera se instalará en la sangre, y como la cólera es química, todo su cuerpo acabará envenenado. Expresada, es un fenómeno hermoso, suprimida, es una enfermedad. Ahora, cuando sonríe, la sonrisa estará cargada de esa cólera, de ese veneno, ahora está en su sangre. Y vosotros habéis suprimido tantas cosas, que siempre que queréis sonreír hay algo que os lo impide, algo que teme cualquier posibilidad de soltar, porque una sonrisa es dejarse ir. Si sonreís, colocaros frente a un espejo y sonreíd, veréis que tras vuestra sonrisa hay cólera, tristeza, deseo, no es pura. No puede serlo, porque el origen mismo está envenenado. Nada es puro, y no solo están adulteradas las cosas del mercado, vosotros también lo estáis. Por eso no podéis sonreír, y si no podéis sonreír, ¿cómo podréis besar? Vuestros besos estarán envenenados. ¿Cómo podréis amar? ¿Cómo podréis disfrutar totalmente de ser? No, no podéis. Lo único que podéis es seguir toda la recua de debería, tendría y no tendría. Tenéis miedo de vivir. No hacéis más que posponer, ya viviréis en algún momento del futuro, y a causa de este posponer habéis creado el cielo y el infierno. El cielo es vuestro aplazamiento final de todo por lo que vale la pena vivir, decís que en el cielo hay eterna belleza. La belleza eterna está aquí y ahora, no en el cielo. Decís que en el cielo el amor es puro y eterno. El amor puede ser puro y eterno aquí y ahora, no es necesario esperar al cielo. Donde quiera que esté el amor, es eterno y puro, porque para el amor el tiempo no existe. Eterno no significa permanente, eterno quiere decir intemporal, eterno quiere decir que no hay tiempo. Aunque solo exista un único momento de amor, será eterno.
En ese momento existe tal profundidad que cesa el tiempo, en ese instante no hay futuro, ni tampoco pasado, en ese momento se es tanto que uno se extiende por toda la existencia, y toda la existencia te pertenece y todo tú perteneces a la existencia. Ese momento es la eternidad encarnada en sí misma, siempre que hay amor hay eternidad, y entonces existe la posibilidad de la oración, si la sonrisa es falsa, entonces el beso será falso, y el amor no puede ser verdadero, y todas las oraciones serán únicamente palabras. ¿Cómo podéis hallar un Dios? ¿Cómo podéis convertiros en divinos si no sois verdaderos? Buscáis la verdad, pero en vuestra vida siempre sois falsos. ¿Cómo puede hallar la verdad alguien que es falso? Parece algo casi imposible. La verdad llamará a vuestra puerta, no necesitáis ir a ninguna parte, solo necesitáis ser auténticos. Y cuando digo ser auténticos, estoy queriendo decir naturales. Lo natural es auténtico, y no existe otra verdad que lo natural. Este es el mensaje de Chuang Tzu, uno de los grandes mensajes lanzados al mundo. Ahora intentaremos entrar en esta hermosa historia. Chuang Tzu pescaba con su caña de bambú en el río Pu. ¿Podéis imaginaros al Buda pescando en el río Pu? ¿Podéis concebir a una vida pescando? Imposible. Chuang Tzu pescaba con su caña de bambú en el río Pu. ¿Qué significa todo eso? Significa que Chuang Tzu es un hombre corriente, no pretende nada, solo disfruta de ser corriente. No vive según ningún principio, sino que lo hace por instinto. No superpone su ego a su naturaleza, simplemente fluye con ella, es un hombre corriente. Ese es el significado de pescar en el río Pu, solo un hombre corriente haría algo así. ¿Cómo podría hacer algo así la gente extraordinaria? Tienen demasiados deberías en la cabeza, debo hacer eso, no debo hacer aquello. Viven según las normas de la moralidad, siguiendo principios. ¿Qué es lo que haces? ¿Un hombre de principios pescando? Imposible de concebir, estás matando a un pez. Chuang Tzu cree en la naturaleza. Dice que todo lo que es natural es bueno. Él solo es un animal y por ello no creará moralidad alguna que le ayude a sentirse superior. La historia dice que seáis corrientes y disfrutéis de serlo, y solo entonces podréis ir a parar a lo natural, si no, seréis antinaturales. La pesca solo simbólica. Que Chuang Tzu pescase o no, no tiene importancia, pero es el tipo de hombre que podría pescar, que podría sentarse con su caña de bambú. Por eso no se pueden levantar estatuas de Chuang Tzu, es muy difícil. Un Buda es perfecto, podéis hacerle una estatua, es como si hubiese nacido para ello, no hallaréis a nadie más adecuado, tan parecido a una estatua. Por eso, de manera natural, existen millones de imágenes del Buda, más que de nadie. Tiene un aspecto perfecto, es el modelo perfecto para una imagen, sentado bajo el árbol de la Bodhi, con los ojos cerrados, sin hacer nada. Es el ideal perfecto. El perfecto debería, el ejemplo perfecto de cómo deberían ser los hombres, absolutamente no violento, absolutamente sincero, absolutamente meditativo. Es como de mármol, no es un hombre real. No se puede hacer una estatua tomando a Chuang Tzu como modelo y siempre está en los sitios equivocados. Es un hombre corriente, y esa es su belleza, ese es el mensaje. Sed corrientes, con una caña de bambú, pescando, y Chuang Tzu dice que eso es la iluminación. También os digo que puede que el Buda haya alcanzado la iluminación, puede que a su naturaleza le haya resultado fácil sentarse bajo un árbol, pero si seguís al Buda os convertiréis en piedras. Chuang Tzu es un modelo mejor para vosotros. Sed corrientes. Para el Buda, sentarse pudo haber sido ser corriente, por eso llegó. Pero como os conozco, y como conozco al hombre común, a la humanidad, creo que Chuang Tzu será mejor. Y cuando digo mejor, no estoy comparando, solo digo que es tan corriente que podéis estar con él sin convertiros en neuróticos. Si seguís al Buda, podéis acabar neurotizados.
Si seguís a Chuang-Tzu, cada vez seréis más naturales. Chuang-Tzu pescaba con su caña de bambú en el río Pu. El príncipe de Chu le envió 2 vicecancilleres con un importante documento, por la presente os nombro primer ministro. La política es una actividad del ego, es la escapada del ego, el jugo del ego, pero Chuang-Tzu era conocido en todas partes como un hombre sabio y no había necesidad de anunciarlo. Cuando la sabiduría existe es una iluminación tal que no puede ocultarse, ni siquiera un Chuang-Tzu puede. No podéis ocultar el amor corriente. Si un joven se enamora, o si una joven se enamora, lo expresan incluso caminando. No podéis ocultarlo porque cambian todos los gestos, todo se ilumina, entra en juego una nueva cualidad. No se puede ocultar. ¿Cómo podéis ocultar que estáis enamorados de toda la existencia? ¿Cómo puede ocultarse la oración cuando ésta existe? Ni siquiera puede ocultarlo Chuang-Tzu. Es imposible, la gente sospecha. ¿Cómo ocultar la luz? Si vuestra casa está iluminada, los vecinos lo sabrán porque la luz se verá en vuestras ventanas. No, no puede ocultarse, pero el esfuerzo por ocultarla es bueno. ¿Por qué dice Chuang-Tzu que hay que ocultar la luz de la lámpara interior? Lo dice justo para señalaros el extremo opuesto, porque a vosotros os gustaría anunciarlo. Hay gente cuya luz todavía no existe, cuya llama todavía no ha prendido, cuya casa está oscura, vacía, pero a los que les gustaría anunciar que son sabios. Al ego le gustaría pretender incluso sabiduría. Por eso dice Chuang-Tzu, no digáis nada de lo que sois o no sois, ocultaros. Quienes tengan ojos verán y os seguirán por ellos mismos, llegarán hasta vosotros. No necesitáis ir llamando a sus puertas, el fenómeno les atraerá, y los buscadores os seguirán e investigarán acerca de quiénes sois. Y los que no sean buscadores no se preocuparán de ello porque carecerá de utilidad. Serán una molestia, y crearán dificultades a aquellos que buscan. Ocultad el hecho. Pero a pesar de ello, habrá gente que lo sabrá. El príncipe debió enterarse de que Chuang-Tzu estaba iluminado. Chu le envió 2 vicecancilleres con un importante documento, por la presente os nombro primer ministro. En la antigüedad los primer ministros no eran elegidos por votación, porque ¿cómo puedes elegir mediante el voto de la gente? ¿Cómo puede la gente elegir a sus líderes? Les gustaría, pero son incapaces. La democracia no es más que un sueño, no ha sucedido en ninguna parte, es imposible. Y siempre que sucede acaba creando problemas, el remedio es peor que la enfermedad. En el pasado, el primer ministro no era elegido por la gente. El primer ministro era nombrado por el rey, y el rey tenía que buscar un hombre sabio. Era necesario buscar un brahmán, porque un hombre sabio no puede hacer frente a una elección, no iría puerta a puerta pidiendo votos, sino que más bien se escondería. Los reyes iban y buscaban, y donde quiera que hubiese un hombre sabio, éste era conducido al mundo para que así el mundo pudiera beneficiarse de su saber. El príncipe se debió de enterar de que Chuang-Tzu estaba iluminado. Envió a 2 mensajeros y le nombró primer ministro. Chuang-Tzu siguió sosteniendo su caña de bambú. No pasó nada. El vicecanciller permaneció allí de pie, con un documento oficial y diciendo, por la presente os nombro primer ministro. Un gran puesto, el mejor, pero Chuang-Tzu siguió con lo que estaba. Siguió sosteniendo su caña de bambú, observando el río Pu. Ni siquiera miró a los vicecancilleres. Tampoco echó una ojeada al documento, como si no valiera la pena. Sin apartar la mirada del río Pu, dijo, he oído decir que hay una tortuga sagrada que fue ofrecida y canonizada hace 3000 años, que es venerada por el príncipe, y se halla envuelta en paños de seda, guardada en un precioso santuario en un altar en el templo. La tortuga sigue allí, envuelta en paños de seda. En la ciudad prohibida de Pekín, en la ciudad imperial, que no está abierta para todo el mundo, y allí sigue, ahora tiene casi 6000 años, una tortuga muerta,
cubierta de oro y piedras preciosas, venerada como una reliquia, reverenciada por el propio príncipe. Chuang Tzu preguntó, ¿qué creéis? ¿Es mejor morir dejando una caparazón como objeto de veneración envuelto en una nube de incienso durante 3000 años, o vivir como una simple tortuga arrastrando la cola por el fango? Chuang Tzu preguntó, ¿qué es mejor? ¿Ser una simple tortuga y vivir, o bien estar muerta, recubierta de oro, y ser venerada? Esa es la cuestión para todo el mundo, el mismo problema, las dos alternativas. La gente podría veneraros, pero no puede hacerlo si estáis vivos, porque la vida es amoral, ni moral ni inmoral, la vida no sabe de moralidades, es amoral, la vida no sabe de deberías, vive a partir del inconsciente. Si estáis simplemente vivos, es muy difícil que nadie os venere. Si vivís sencillamente, disfrutando, no podéis esperar que nadie queme incienso a vuestro alrededor y que surja un templo, y un culto, o una secta, y que la gente os venere durante miles de años. No, señor. Veneran a Jesús no porque estuviera iluminado, sino que lo veneran porque fue crucificado. Pensad en la historia de Jesús, si no le hubiesen crucificado, no habría cristianismo. El cristianismo no está ahí a causa de Jesús, sino por la cruz, por eso la cruz se ha convertido en el símbolo de los cristianos. Porque la cruz, la mente humana, la mente neurótica, venera la muerte, no a la vida, cuanto más muertos estáis, más venerados seréis. Si estáis vivos, entonces no vale la pena veneraros porque no habéis sacrificado nada. El sacrificio es digno de veneración porque sacrificio significa sacrificar la vida, una crucifixión gradual. Y otros os crucifican, entonces la gente os venerará, y si os crucificáis a vosotros mismos, entonces todavía os venerarán más. La gente venera a la muerte, Jesús es venerado porque fue crucificado. Si quitáis esa parte de la historia, entonces, en que se convierte Jesús, resultaría difícil recordarlo, porque Jesús era otro vagabundo como Chuang Tzu. La única diferencia en la historia es que a Chuang Tzu nunca lo crucificaron, y en cambio a Jesús sí, pero aparte de eso, son el mismo hombre. También podrías haberle encontrado a orillas de un río, con una caña de bambú, pescando, era muy amigo de los pescadores. Debió de pescar por el mar de Galilea, los pescadores fueron sus seguidores. Podrías haberlo encontrado con una prostituta, porque las prostitutas lo amaban, lo veneraban, y él no hacía distinciones. Se fue a vivir entre jugadores, borrachos y gente rechazada por la sociedad, y ese fue su crimen. Fue crucificado porque ese fue su crimen, vivió con gente corriente, viviendo una vida corriente. El mundo respetable no podía tolerar algo así. Ese hombre que vivía con prostitutas, jugadores y borrachos, que andan en malas compañías, ese hombre dice que es el Hijo de Dios. Eso es una herejía. Ese hombre pretende demasiado, y tiene que ser castigado, porque si se dejan pasar esas cosas, entonces la moralidad se vendría abajo. Y además, ese hombre vive en contra de todas las reglas, no tiene más reglas que la propia vida. Jesús y Chuang Tzu son parecidos. Solo los diferencia una cosa, Jesús fue crucificado. Los judíos son gente muy orientada hacia las normas, viven siguiendo reglas, son confucianos, y les resulta difícil admitir que alguien que vive sin reglas pueda ser bueno. Los judíos son muy moralistas y su concepción de Dios es muy vengativa. El Dios judío es muy vengativo, y si no lo obedeces te echa al fuego del infierno. La obediencia parece ser la regla más elevada. Y este Jesús, hijo de un carpintero, un hombre corriente, está viviendo con gente sospechosa y afirmando que es un profeta, el profeta esperado por todo el mundo judío. No puede ser, hay que castigarlo. China era más tolerante. Chuang Tzu no fue castigado porque en China no existía la concepción de un Dios feroz, de hecho no había concepción alguna acerca de Dios. Confucio nunca creyó en Dios,
creía en las normas, y él fue la base de China. Pero dijo que las reglas eran humanas, no había divinidad alguna en ellas, son arbitrarias, relativas, es posible cambiarlas. Hay que seguirlas, pero no tienen nada de divinas, en ellas no hay nada absoluto. Por eso Lao Tse y Chuang Tzu pudieron vivir sin ser crucificados. Pero tenéis que recordar una cosa, si Chuang Tzu hubiera sido crucificado, entonces habría tenido muchos seguidores. Pero no hay nadie. Chuang Tzu carece de seguidores, no puede tenerlos, porque la gente solo venera a la muerte. Y se negó a ser una tortuga, canonizada, porque la condición es, muérete. No hagas esto, no hagas aquello, sigue reprimiéndote y sacrificándote, siéntate ahí, ni siquiera se te permite respirar. Entonces la gente os venera, entonces os habréis convertido en tortugas muertas. Chuang Tzu preguntó, ¿qué creéis? ¿Es mejor morir dejando un caparazón como objeto de veneración envuelto en una nube de incienso durante 3000 años, o vivir como una simple tortuga arrastrando la cola por el fango? Para la tortuga, dijo el vicecanciller, hubiera sido mejor vivir arrastrando la cola por el fango, claro que sí, para la tortuga lo más lógico hubiera sido, mejor vivir arrastrando la cola por el fango. Volved a casa, pues. Dijo Chuang Tzu, dejad que arrastre la cola por el fango. Dejadme ser una simple tortuga. Por favor, no tratéis de canonizarme, porque conozco vuestra condición, primero tengo que morir y dejar un caparazón muerto, para que podáis canonizarme, para que podáis crear un culto de mí, para que podáis edificar un templo encima de mí y quemar incienso, envolverme en nubes de incienso, para así poder venerarme durante 3000 años. ¿Pero qué voy a ganar yo con todo eso? Soy una tortuga, ¿qué sacaré en claro? ¿Qué sabe una tortuga de paños finos, oro y piedras preciosas? Todo eso no son más que tonterías humanas en las que las tortugas no creen. Las tortugas creen en el fango, en arrastrar su cola por el fango y en disfrutar haciéndolo. El símbolo es muy significativo, porque para nosotros el fango es algo sucio, pero el fango es natural, sucio o no sucio, no son más que vuestras interpretaciones. El fango es naturaleza, y una tortuga arrastrando su cola por el fango y disfrutando de ello durante el tiempo que le quede, disfrutando del fango es un buen símbolo. Así es como debe ser un hombre natural, no debe condenar el fango, ni decir que el cuerpo no es nada, el polvo al polvo. Este cuerpo regresará al fango, esto no es más que fango. Arrastrando la cola por el fango. La naturaleza es fangosa, ahí está. Estáis hechos de fango, y os disolveréis en él. Pero si queréis ser venerados durante miles de años, entonces no hay ningún problema. Si queréis que se inicie un culto a vuestro alrededor, convertiros en una divinidad, ser colocado en el santuario de un templo, guardado como una reliquia, canonizado, entonces, estupendo, pero a cambio tenéis que entregar la vida. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena dar la vida a cambio de obtener respeto? ¿Vale la pena perder un solo instante de vida para ganarse el respeto de todo el mundo? Ni siquiera entonces vale la pena, de ninguna manera. Ni aunque todo el mundo os venere, eso tampoco basta para perder un solo momento de existencia. Solo la vida es preciosa, no hay piedras preciosas. Solo la vida es oro, no hay otro oro que valga. Solo la vida es el templo, no hay otro templo. Solo la vida es el incienso, la fragancia, no hay ninguna otra fragancia. Eso es lo que dice Chuang Tzu, dejadme vivir. Podéis condenarme, porque solo soy una tortuga arrastrando su cola por el fango, pero para la tortuga eso es lo mejor. También vosotros estáis de acuerdo, así que regresad a casa. No voy a palacio, no voy a convertirme en primer ministro, eso no es para mí, porque entonces me matarías. Hay muchas maneras de crucificar a un hombre, y la crucifixión solo es una de ellas. También podéis colocarlo en un trono, entonces también estará crucificado, de una manera más sutil,
lo matáis de una forma no violenta. Siempre que se empieza respetando a una persona se la empieza a matar, porque ahora tiene que pagar a cambio, tiene que empezar a estar pendiente de lo que hacer y de lo que no hacer. En una ocasión me alojé en casa de una familia jainista. Nunca nos habíamos tratado, pero habían leído mis libros y a través de ellos me respetaban mucho. Así que al ir a la ciudad en la que ellos vivían me pidieron que me alojase en su casa, era una familia muy rica. Así que allí fui. Al anochecer vinieron a verme algunas personas. Los jainistas cenan antes de la puesta de sol, son muy tradicionales. La mujer vino y dijo, está oscureciendo, debe acabar de hablar con esta gente, si no llegará tarde a cenar. Así que le respondí, yo puedo cenar un poco más tarde, no tengo prisa. Pero esta gente ha venido desde muy lejos, desde una aldea lejana, y son verdaderos buscadores espirituales, así que debo hablar con ellos, antes de que se vayan debo darles algo. No me hizo caso, y para cuando los buscadores se fueron ya era tarde, el sol se había puesto, había oscurecido. Así que la mujer regresó y dijo, ahora no puede comer, o es que está dispuesto a hacerlo incluso de noche. Para mí no hay diferencia, porque el hambre no sabe de día o noche, tengo hambre y comeré, le respondí. Fue como si saltase en pedazos toda la imagen que se había creado de mí. Creíamos que era un hombre iluminado, pero ahora ha hecho saltar en pedazos esa imagen. ¿Cómo puede estar iluminado un hombre que come por la noche? Contestó ella. Para un jainista es imposible concebir algo así, porque viven siguiendo unas reglas y se pasan la vida siguiendo unas reglas muertas. Si quieres obtener su respeto, entonces debes seguir sus reglas. Pero si sigues sus reglas estás atrapado. Así que dije, es preferible no estar iluminado, porque no me gustaría tener que meterme en la cama con hambre, eso sería demasiado. Prefiero no estar iluminado. Y ese día les expliqué la historia, dejadme arrastrar la cola por el fango, no vale la pena. ¿Debo matarme para hacer honor a la imagen que tiene de mí alguien que cree que estoy iluminado? Pues así es como están las cosas. Nunca busquéis respeto, porque eso implica una esclavitud sutil y al cabo de poco tiempo os hallaréis encerrados en el prisioneros. Vivid con sencillez, tal y como sintáis, de manera natural, y no os preocupéis de nadie más. Solo vosotros mismos sois responsables de vuestra propia vida. Sed responsables solo de vosotros mismos y de nadie más, entonces será difícil que se cree un culto a vuestro alrededor. Pero si llega gente, serán los buscadores espirituales adecuados. Si buscáis respeto, entonces llegará la gente errónea, si no. Buscáis su respeto, si no os preocupáis por ellos, si solo seguís vuestro sentido natural, entonces solo llegarán buscadores auténticos y no representarán ningún constreñimiento para vosotros. Solo recibirán ayuda aquellos que no pretenden recluiros, de otra manera resulta que los seguidores acaban llevándose por delante a sus líderes, que los discípulos imponen reglas a sus maestros. Vaya tontería, entonces tanto unos como otros permanecen en la oscuridad. Recordad siempre algo básico, no puede haber nada más que lo que es natural. La naturaleza lo es todo. Así que debéis hallar una manera de abandonar la pauta cultural de vuestra vida, para dejaros caer en el flujo natural. Mientras estáis culturizados permanecéis congelados. ¿Cómo descongelaros y convertiros en un río? Es difícil, porque el hielo es venerado y el ego dirá, ¿qué hay de malo en seguir las reglas? Ahora que todo el mundo te respeta, no quieres ser una persona respetable, pero ¿qué estás haciendo? El ego dirá, ¿qué hay de malo en seguir las reglas? Se ha invertido mucho en las normas. Si seguís las reglas normales, entonces todo el mundo os venerará. ¿Pero qué se gana con tanta veneración? No puede convertirse en un sustituto de la vida. ¿Qué se gana con tanto respeto? No puede llegar a sustituir la existencia. Sed existenciales, dejad que las cosas sucedan.
Si alguien os respeta, sigue siendo suyo, no tiene por qué interesaros. Si os empieza a interesar, entonces os neurotizaréis, así es como todo el mundo empieza. Y hay mucha gente a vuestro alrededor que espera que hagáis esto o lo otro. Demasiada gente, demasiadas expectativas, y tratáis de satisfacerlos a todos. Es imposible, no se puede. Ese esfuerzo acabará provocando insatisfacción y nadie estará satisfecho. No podéis satisfacer a todo el mundo, la única satisfacción posible es la vuestra. Y si vosotros estáis satisfechos, entonces tan solo habrá unos pocos que lo estén con vosotros, pero eso no tiene por qué preocuparos. No estáis aquí para colmar las expectativas de los demás, sus reglas, sus mapas. Estáis aquí para realizar vuestro propio ser. De eso trata toda la religión entera, estáis aquí para realizar vuestro propio ser. Ese es vuestro destino. No vaciléis, no hay nada que pueda sustituirlo. Pero estáis rodeados de tentaciones que dan la impresión de ser inocentes, las tentaciones siempre parecen inocentes. Pero no lo son tanto, en realidad son muy astutas. Alguien pregunta, ¿qué tiene de malo si no cenas? La gente te respetaría. La cuestión no es cenar o no cenar. Si no tienes ganas de hacerlo, entonces vale, pues no cenes. La gente dice que si te levantas a las 5 de la mañana entonces los hinduistas te respetarán. Si madrugas solo por ellos, entonces te estás perdiendo a ti mismo, y poco a poco cada vez estás más enredado. Porque hay personas que se sienten fatal si se levantan a la hora de Brahma Muhurt, a las 5 de la mañana. Hay un momento particular que se debe pasar durmiendo, 2 horas cada noche. Ahora los científicos han descubierto que de cada 24 horas hay un par al día en las que desciende la temperatura del cuerpo, esas 2 horas son las de sueño más profundo. Si te las pierdes, entonces te pasas el día teniendo la impresión de que te falta algo. Si puedes dormir durante esas 2 horas, entonces no es necesario dormir 5 o 7, con esas 2 bastará. Pero esas 2 horas son diferentes para todo el mundo, pero las reglas no lo son, y ese es el problema. Si alguien tiene esas 2 horas en las que cae la temperatura del cuerpo entre las 3 y las 5, entonces puede levantarse a las 5 la mar de fresco, esa es su Brahma Muhurt. Pero otra persona que realmente caiga dormida a las 5, y cuya temperatura caiga de 5 a 7, estará perdida si hace caso a los hinduistas. Tenéis que buscar por vosotros mismos, porque varía según los individuos, todo varía según los individuos. No hay una regla fija en la que haya que encajar, cada uno debe descubrir las suyas propias. Tratad de comprenderlo, seguid aquello que os proporcione felicidad, bendiciones, paz y silencio. Seguid en esa dirección, y no pasará mucho antes de que os llegue más. Este es el criterio. Si sois felices, entonces sois hombres religiosos, aunque no vayáis a ningún templo. Si sois desgraciados y no hacéis más que ir al templo, no os consideraré religiosos. Si sois felices, alegres, si todo vuestro ser resuma éxtasis y paz, a gusto en la existencia, entonces sois religiosos, tanto si creéis en Dios como si no. Esas son meras palabras, no os preocupéis por ellas. Encontrad vuestra paz, vuestro fango en el que arrastrar la cola y vivid, ese será vuestro templo. Ningún otro templo os irá bien, no puede ser, porque cada templo está hecho por alguien y para alguien. El Buda vivió a su manera, y entonces apareció un templo, y entonces hubo miles que empezaron a vivir como el Buda. Pero no se trataba de eso. El Buda nunca siguió a nadie, su camino era suyo, fue feliz, entonces estuvo bien. Pero vosotros no seréis felices siguiéndolo. No sigáis a nadie, porque si no seréis desgraciados. Ya sois bastante desgraciados porque primero habéis seguido a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestros profesores, a vuestra religión. Habéis seguido a demasiada gente y demasiadas cosas, y todas esas voces son diferentes, contradictorias, inconscientes.
¿Tiran de vosotros en todas direcciones? ¿Cómo podréis manteneros íntegros? Sois un fenómeno de desintegración, una multitud, con una parte que quiere ir al este y otra yendo hacia el oeste, la parte inferior del cuerpo quiere ir al sur, la superior se ha ido al Himalaya, hacia el norte. Sois un fenómeno de desintegración, estáis desmembrados. Integraros. Y os digo que si permanecéis íntegros, si no escucháis a nadie, si solo escucháis vuestra propia voz, a veces os equivocaréis, a veces os habéis equivocado, no os preocupéis. Os equivocáis porque estáis tan acostumbrados a seguir a los demás que habéis perdido vuestra voz interior. No sabéis lo que es la voz interior. Tenéis dentro muchas voces, y todas ellas son ajenas. A veces habla la madre, haz esto. A veces lo hace el Padre, no lo hagas. A veces es otro, el Buda, Jesús, Cristo, Chuan Tzu, dejad irse todas esas voces. Escuchad. La meditación es escuchar en profundidad, escuchar la voz interior. Al haceros más silenciosos, las voces van cesando. Chuan Tzu se va a su casa, el Buda se va a su casa, Jesús ya no está, y vuestros padres se han largado. Todo el mundo se ha ido, solo quedáis vosotros, solos, con vuestra vacuidad. Entonces es cuando se afirma vuestra naturaleza, y eso es florecer. De la misma manera que una semilla germina y aparece en la superficie, también vuestra voz interior aparece en la conciencia, germinando. Cuando eso suceda, enseguida seguidla allá donde os lleve. No escuchéis a nadie más, ese será vuestro camino hacia Dios. Y todo lo que un maestro puede hacer es llevaros hasta vuestra propia voz interior, el maestro no puede convertirse en sustituto de ella, si no acabaréis con más voces que antes. No me convirtáis en vuestra voz, no soy vuestro enemigo. No me hagáis caso. Solo una cosa, profundizad en vosotros mismos y escuchad vuestra propia voz. Si puedo ser de ayuda en ese proceso, entonces seré vuestro maestro, si no, solo seré un enemigo. Y una vez que hayáis empezado a escuchar vuestra propia voz ya no me necesitaréis, podéis descartarme. Escuchad. Al igual que hay un tercer ojo, también hay un tercer oído, del que no hablan las escrituras. Hay un tercer oído, y al igual que el tercer ojo os proporciona vislumbres de vuestro ser, el tercer oído os proporcionará atisbos de vuestra voz interior. Cuando los oídos externos dejen de funcionar, cuando no escuchéis a nadie, cuando seáis completamente sordos, cuando ninguna voz os penetre y os hayáis deshecho de todas las voces, cuando hayáis expulsado toda esa basura de vosotros, cuando os hayáis quedado vacíos, sosegados, entonces sentiréis esa voz. Siempre está ahí. Todos los niños nacen con ella. Todos los árboles crecen con ella, todas las aves viven con ella, incluso la tortuga nació con ella. Y no se puede engañar a una tortuga, no se la puede convencer diciéndola, ven aquí, muérete y te colocaremos en un santuario. La tortuga también dirá, volved a casa. Dejad que arrastre la cola por el fango. Una vez que podáis escuchar vuestra voz no necesitaréis leyes, porque vosotros seréis la regla. Y cuanto más clara sea la voz, más pasos daréis en la dirección correcta. Se va convirtiendo en una fuerza cada vez más fuerte, cada paso os acerca más a vuestro destino y os hace sentir mejor. Sentiréis un profundo contento, sabréis que nada es erróneo, y podréis bendecir y ser bendecido por todos. La religión es rebelión, rebelión contra los demás, rebelión contra los bienintencionados, rebelión contra los bienhechores. Es la mayor rebelión de todas, porque se está solo, no hay nadie más, y hay que recorrer el camino solo. Es la rebelión del individuo contra la masa. La masa es muy poderosa. Puede aplastaros, ya casi lo ha conseguido. Estáis lisiados y machacados, casi muertos. Dejaros con vida es peligroso para la masa porque entonces seguiréis vuestro propio camino, y la masa tiene el suyo, que quiere que vosotros sigáis.
La masa quiere que os convirtáis en oficinista de correos, en profesor de una escuela primaria, en enfermera de un hospital, y vuestra voz interior puede que no esté dispuesta a hacerlo. Puede que vuestra voz interior quiera ser poeta, o bailarina, o cantante. Puede que vuestra voz interior está llevándoos a ser un Buda o un Chuang-Tzu. Pero la sociedad no necesita un Buda, sino un ejecutivo perfecto. ¿Para qué sirve un Buda? Económicamente no tiene sentido, es una carga. En una ocasión resulta que el mulá Nasruddin fue al psiquiatra con una boina, una bata corta y barba. El psiquiatra le preguntó, ¿es usted artista? Preguntó el psiquiatra. No, en absoluto. Respondió Nasruddin. ¿Entonces a qué viene la boina, la bata y la barba? Preguntó el psiquiatra. Para eso he venido. Nunca lo quise. Es cosa de mi padre, siempre quiso que fuese pintor, un gran artista. Por eso estoy aquí, para indagar. Estáis en tan mala forma porque son muchos los que han querido muchas cosas de vosotros. Si los colmáis a ellos, entonces os quedáis vosotros vacíos, porque nadie puede saber para qué estáis aquí, para saberlo debéis investigar, indagar interiormente. Eso es el alma. Podéis llamarlo Dios, podéis llamarlo verdad. Los nombres difieren, pero el meollo es encontrar el destino auténtico que habéis venido a cumplir, si no algún día acabaréis en el psiquiatra tratando de indagar. Y todo el mundo está cada vez más cerca de la puerta del psiquiatra. Ni siquiera el psiquiatra está bien, porque acude a otro psiquiatra para llevar a cabo su propio análisis, es algo que hacen todos ellos. Y eso quiere decir algo. Los psiquiatras son la gente que más se suicida, más que nadie, el doble que en cualquier otra profesión. Y también se vuelven locos el doble de psiquiatras, y mira por dónde, se supone que están aquí para ayudar a los demás. Todo el mundo está mal porque nadie ha escuchado a su auténtico ser. Escuchadlo y no hagáis caso a nadie más. Será difícil, debéis perder mucho, se perderán muchas inversiones de todo tipo. Eso es lo que significa sannyas, es renunciar a las falsas inversiones, es renunciar a los demás, a sus deseos y expectativas, y es tomar la decisión de ser auténtico con uno mismo.